A reading from the letter of St. Paul to the Lectura de la Philippians. carta de San Pablo a los Brothers and Filipenses. sisters, Hermanos, if there is any si encouragement in quieren Christ, darme el consuelo de any Cristo solace in y love, aliviarme con su any amor, participation in the si nos Spirit, une el mismo any espíritu compassion and y mercy, tienen entrañas complete compasivas, my joy by denme being of esta the same gran mind, alegría. with the same love, Manténganse united in unidos spirit, a thinking concordes one con un way. mismo amor y un mismo sentir. Do nothing No out of obren por selfishness envidia or ni out of por vain glory. ostentación. Déjense guiar Rather, por la humbly humildad regard y others as consideren more siempre important than yourselves, superiores a los demás. each No se looking out not for encierren his own en interests, sus intereses, but also everyone for sino those of busquen others. todos el interés de The los word of the demás. Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. In you, O Lord, I have Guarda found mi refuge. alma en la paz junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz O junto a Lord, ti, my heart is Señor. not proud, Señor, mi nor are my corazón no eyes es high. ambicioso ni I mis busy ojos not myself with altaneros. great No things, pretendo nor with grandezas que things too superen sublime for me. mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Nay, Señor. rather, I have Yo still and quiet acallo y my modero soul mis like a weaned deseos, child, como un like a niño weaned child on its mother's en lap. brazos So de is su my soul madre. within me. Guarda mi alma en la paz junto a ti, O Señor. Israel, hope in the Lord, both Espera, now and forever. Israel, en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Si se mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. On a Sabbath, Jesus went En from aquel night with the tiempo multitude decía Jesús a uno de los discípulos and fariseos que said le to the había host invitado, who invited him, cuando des una comida when you o una hold a cena, lunch or a dinner, no invites a tus amigos, do not invite your ni friends a or your tus brothers or hermanos, sisters ni a or your tus parientes, relatives ni a los or your vecinos wealthy ricos, neighbors, in case they may invite you porque back. corresponderán invitándote y quedarás pagado. Rather, when you hold a banquet, Cuando des un banquete, invite the poor, invita a the pobres, crippled, the lisiados, lame, the blind. cojos y ciegos. Blessed indeed will you be Dichoso tú, because of their porque no inability, pueden pagarte. for you will be repaid Te pagarán at the resurrection of the cuando righteous. resuciten los justos. Verbum Domini. In the Art Museum in Worcester, Massachusetts, En el Museo de Arte de Worcester, Massachusetts, hay una pintura interesante de San Carlos Borromeo, el santo que celebramos hoy.
Él falleció en este día en 1584. Él nació en 1538, tenía apenas 46 años. Pero curiosamente tiene una cuerda alrededor del cuello, porque sería pintado de esta manera San Carlos Borromeo. Algunos incluso lo tienen con la horca alrededor del cuello. Y no sé si lo puedan ver, pero hay un clavo en medio de la cruz que los ángeles sostienen, porque en Milán, donde él era obispo, tenía uno de los clavos con el que fue crucificado el Señor. Así que la razón de esta obra de arte es que fue en 1576, a finales del verano, que estalló la plaga bubónica en Milán, la arquidiócesis de Milán, en el norte de Italia. Era la diócesis más grande, tenía unos 800,000 personas, 3,000 sacerdotes, y Milán en sí tenía 120,000 personas. Así que en 1576 la fiebre bubónica llega a Milán y la mayoría de las personas que se contagian mueren de ella. Así que los funcionarios de la ciudad, muchos abandonaron la ciudad, muchos sacerdotes también se marcharon, pero San Carlos Borromeo permaneció. Y lo que él hizo fue, hizo procesión a lo largo de las calles de Milán con este clavo con el que el Señor fue crucificado, y se puso una cuerda, una horca alrededor del cuello. Y la razón por la que lo hizo fue para decir, y en esas procesiones él estaba caminando descalzo: yo doy mi vida por mi pueblo, doy mi vida misma, porque está poniendo su propia vida bajo gran riesgo al permanecer ahí y al cuidar de las necesidades de su pueblo. Fue un hombre brillante. Había obtenido un doctorado tanto en ley civil como ley canónica para la edad de 22 años. Pudo haber tenido un futuro muy fácil y cómodo. Él estaba conectado con la familia Medici y había recibido una gran cantidad de dinero, y pudo haber sido parte del problema en la arquidiócesis de Milán en lugar de la solución, como fue. Porque lo que él hizo fue, de hecho, él utilizó el dinero que tenía para ayudar al pueblo. Lo dio para ayudar a aquellos que sufrían de la plaga, que ocurrió durante 18 meses. Y también hubo hambruna. Hay otra obra de arte que lo muestra aquí cuidando de las víctimas de la plaga. Está llevando la comunión a una mujer que está muriendo por la plaga. Se puede ver un hombre detrás de ella sosteniendo un lienzo blanco debajo de su boca, a punto de recibir por reverencia hacia la Eucaristía, pero también está apoyándola. También se ven ángeles. Son a causa de la gracia de este momento de caridad en la vida de Carlos Borromeo, cuando está llevando la fortaleza sacramental. De hecho, él había establecido diferentes lugares en la ciudad, y cuando no se podía celebrar misa en la iglesia, él salía a las plazas en la ciudad para celebrar misa, para que las personas, por lo menos desde las ventanas, pudiesen ver la Eucaristía. Estableció lugares donde pudieran recibir la Sagrada Comunión. Pero aquí lo tenemos yendo a uno de los lazaretos, estos lugares fuera de la ciudad donde llevaban a las víctimas de la plaga. Habían tantos que a veces tenían que armar tiendas adicionales. Él no quería que se vieran privados de los sacramentos, así que él les está llevando la fortaleza de la Eucaristía. Pero la
Lo vemos con sus vestimentas de cardenal, pero el rojo significa un número de cosas, que significa que era cardenal de la iglesia. Él participó en el Concilio de Trento y ayudó a elaborar esas reformas a la iglesia. Y de hecho, una de las primeras cosas que hizo fue, por supuesto, reformarse a sí mismo. Él era franciscano terciario. Él vivió una vida de caridad y devoción, y penitencia en el Señor. Y la lectura que tuvimos hoy, el oficio de lecturas, él escribió a los sacerdotes diciéndoles, ustedes administran una parroquia, no olviden de administrar su alma también, no descuiden su propia vida de oración. Así que él estableció un seminario para preparar sacerdotes, pues había muchos escándalos en aquella época, y también la formación de los laicos a través del catecumenado, la confraternidad de la doctrina católica. Hizo esto durante décadas. Pero también el rojo podemos pensar en el martirio, que estuvo dispuesto a dar su vida por su pueblo. De hecho, él le escribió a un sacerdote en cierta ocasión y le dijo, prefiero una vida santa que una vida larga. Eso lo vivió hasta los 46 años porque se fatigó demasiado. No murió de la plaga, sino que trabajó tan duro por esta diócesis, esta arquidiócesis. En aquel tiempo viajar era difícil y él la recorrió 3 veces. También podemos pensar en cuál es el color de la caridad, el rojo. Y de esto se trata todo esto, la caridad, que estamos llamados a las obras espirituales de misericordia, pero también las obras corporales de misericordia, como escuchamos en el Evangelio de ayer, que Jesús dijo que hay 2 grandes mandamientos, amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo, que uno realmente no puede vivir uno sin el otro, que no podemos realmente amar a Dios, como escribiría San Juan, y odiar al hermano que vemos. No podemos amar a Dios que no lo vemos. Pero similarmente, realmente no podemos practicar la caridad hacia los demás, a menos que nos sea dada a nosotros a través de esta unión con Dios, de esta vida con Dios, de ese amor por Dios que el Espíritu vierte en nuestros corazones, como escribió San Pablo. Necesitamos las 2 cosas. Por eso es que la misa es un tesoro tan grande. Por eso es que San Carlos amaba tanto a la Eucaristía y él instaba a sus sacerdotes que fueran hombres de oración. Ambrosio fue obispo de Milán y fue llamado un segundo Ambrosio, San Carlos, y Ambrosio fundó una confraternidad de sacerdotes para ayudarlos a crecer en su vida espiritual y en la santidad de vida. Hoy nuestro coro va a cantar una hermosa versión de Ubi Caritatis. Típicamente lo cantamos el Jueves Santo, pero es un nuevo arreglo de Tim Banks, el doctor Tim Banks. Y ese himno de la antigüedad dice que donde la caridad es genuina, ahí está Dios. Donde sea que veamos caridad, Dios está obrando. Él obra a través de los demás. Él obra a través de nosotros. Estamos llamados a ser un pueblo de caridad. Y todo esto encaja en las lecturas de hoy. La carta de San Pablo a los Filipenses, él habla de tener consuelo y amor. La caridad da al corazón una paz perfecta. Tenemos consuelo en las obras de caridad cuando nos entregamos. Y él escribió, no hagan nada por egoísmo ni vanagloria, sino por humildad, que cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo. ¿Saben cuál era el lema de San Carlos Borromeo? Humilitatis, humildad. Considerar humildemente a los demás más importantes que uno mismo.
no buscando el interés propio, sino el del prójimo. Y vemos esto en el ejemplo de los santos. Los santos nos enseñan cómo vivir el Evangelio en nuestras propias circunstancias. Él tenía circunstancias singulares de la época del Señor y él sabía lo que el Señor enseñaba. Conocía el ejemplo. El esclavo, que era el recordatorio de la pasión, cuando lo llevaba en procesión por las calles. La caridad suprema de Cristo, quien entregó su vida por nosotros. Ese era su lema, su ejemplo, y es lo que él puso en práctica en su propia época y en sus propias circunstancias, por más difíciles que fueran. Entonces se trata de cuidar del interés de los demás. Y el Evangelio de hoy, donde el Señor dice, no, que no invites a los que te pueden pagar, sino a los que no pueden. Porque cuando haces eso, estás imitando la caridad de Dios hacia nosotros. Al final no podemos pagarle por el don de nuestra existencia, de nuestra vida eterna en la gloria. Todo eso es un obsequio puro. Así que de la misma manera, cuando ayudamos a aquellos que no pueden pagarnos, estamos imitando la caridad de Dios. Él dice que quedaremos recompensados cuando resuciten los justos. Nuestro tesoro, pues, está en el cielo, en cada acto de amor a Dios, cada acto de caridad espiritual, las obras de misericordia espirituales o corporales que realicemos. Así seremos recompensados. La gente le decía a la Madre Angélica, ¿por qué quieres vivir así? Ella dijo, no saben el valor de un acto de valor, el valor de un acto de caridad y un acto de amor de Dios. Él conocía ese valor. Ella conocía ese valor. Fue el 2 de noviembre que el Papa Francisco visitó un cementerio, el día de la memoria de los santos difuntos. Visitó un cementerio en Roma para rezar por los difuntos. ¿Y a dónde se fue? Fue al cementerio laurentino. Y fue a un área en particular en ese cementerio, el Huerto de los Ángeles. Es un lugar para las personas que han perdido hijos trágicamente. Es un lugar donde pueden rezar y llorar la pérdida de sus hijos y aquellos que han tenido abortos espontáneos, aquellos que perdieron sus hijos no nacidos por aborto espontáneo. También pueden recordar a sus hijos y rezar por ellos también. Y él puso rosas blancas ahí en la piedra de la memoria en el Huerto de los Ángeles. Cuando pensamos en la importancia de las elecciones nacionales que tenemos mañana, recordemos aquello a lo que estamos llamados. Todos estamos llamados a edificar una civilización de verdad y de amor, de bondad moral. Es lo que Carlos hizo cuando trabajó en sí mismo primero. Es cuando se hizo franciscano terciario. Él quería vivir una vida fervorosa e intencional de entrega hacia Dios, pero también un amor en el que se entrega a los demás. Todos tenemos una responsabilidad, una obligación de edificar una civilización de verdad y de amor, de bondad moral. Así pues, los obispos, cuando dicen cómo podemos formar nuestras conciencias y cómo vamos a votar y elegir nuestros líderes, o incluso esas diferentes boletas que contienen diferentes problemas individuales de cada estado, especialmente el aborto, cómo hemos de votar, los obispos dicen, piensen como Cristo. Formamos nuestras conciencias según la verdad que nos ha sido entregada en Cristo.
en especial aquellos puntos no negociables, el valor de cada vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, la dignidad del matrimonio entre un solo hombre y una mujer, y la vida familiar y el derecho de los padres a educar a sus hijos, el derecho a seguir nuestras conciencias según nuestra fe religiosa. Todos estos son temas no negociables que tenemos que defender, tenemos que votar por ellos, tenemos la obligación de votar, de participar en el proceso de elegir a nuestros líderes. Ninguno de ellos es perfecto, por supuesto, pero ¿cuál es el camino que especialmente va a imitar la mente de Cristo? ¿Cuáles son los temas más importantes, más no negociables? Salgan y voten, hagan su parte para contribuir a edificar una civilización de verdad, de bondad moral y de amor. Felizmente hemos tenido esta novena a la Virgen y tenemos gran confianza en su intercesión por nuestra nación, a quien le ha sido encomendada bajo el título de la Inmaculada Concepción. Así que hoy es el último día de esta novena y les animo a que se queden con nosotros después de esta misa televisada en vivo para que recemos por nuestra nación y nuestras elecciones, que tendremos hoy a las 8 en punto, hora del centro, aquí en EWTN. Y nada más deseo concluir. Ya mencioné esto en la fiesta de San Juan Pablo II, esta carta que la hermana Lucía le escribió al cardenal Cafara, quien fue el presidente fundador del Instituto Pontífico para los Estudios del Matrimonio y la Familia. Ella le escribió, ella le dijo, la batalla final es entre el Señor y el reino de Satanás. Se tratará del matrimonio y la familia. No tenga miedo. Ella añadió, porque todo el que trabaja para la santidad del matrimonio y la familia siempre será opuesto en toda manera, porque este es un tema decisivo. Ella concluye su carta diciendo, la Virgen ya ha aplastado la cabeza de la serpiente. Así que tenemos reliquias de los niños de Fátima, Jacinto y Francisco y el Papa Juan Pablo II, que fue una gran voz en defensa de la vida también. Invocamos en especial a Santa María, nuestra Madre. A ella encomendamos a nuestra nación, nuestras elecciones y nuestro futuro. Y finalmente, que como sea que cualquiera sea el resultado de las elecciones, eso no cambia nuestra misión. Debemos de continuar defendiendo la vida, el matrimonio, la familia, la dignidad de conciencia. Es el trabajo que el Señor nos ha encomendado a todos. Todos tenemos obligación de seguir edificando una civilización basada en la verdad y el amor.